Bueno, buenos días a todos. Feliz día del Señor. Un domingo más, alegre, contento por estar aquí y también experimentar todo lo que Dios ha hecho durante la semana con nosotros. Siempre en nuestro corazón el deseo de vivir el Evangelio, las buenas noticias de salvación que Él nos ha dado. Así que nuestro corazón está agradecido, lleno de adoración para cantar, alabarle y ahora escuchar su palabra y ser confrontados por ella, esperando que nos dé también nos vivifique, ¿no?, para esta nueva semana que comience hoy. Así que, hablando de comenzar hoy comenzamos una nueva serie, Filipenses. Así que vamos para allá, después de haber estado más de un año en Éxodo, en el antiguo pacto. Hoy volvemos a los escritos del nuevo pacto, específicamente a la carta del apóstol Pablo a los Filipenses. Así que vamos para allá. Y vamos a estar hoy reflexionando solamente en dos versículos, versículo 1, versículo 2, capítulo 1. La epístola del apóstol Pablo a los Filipenses, capítulo 1, versículo 1 y 2. Hoy vamos a ver algo de manera de introducción a la carta, o saludo de inicio, también podríamos llamar. La enseñanza de hoy se titula Gracia y Paz. Gracia y paz. Gracia y paz. Dice: Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús, a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos, gracia a ustedes y paz de parte de nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bien, hoy, como decía, estamos en Filipenses. Filipenses es el gentilicio, como ustedes saben, de los que viven en Filipos. Y hoy día, de Filipos solo quedan ruinas, pero estas ruinas se pueden ir a visitar. ¿Dónde están? En Grecia. Están en Grecia. Ahora, no sé si saben algo de Grecia, por lo menos la religión que practican, ¿no? Allí se practica o la religión dominante o la religión nacional, oficial, no es la religión católica romana, no es la reformada, no es la evangélica, es el cristianismo ortodoxo que se practica allí en ciertos países de Europa, incluyendo también Rusia. Rusia también practica este llamado, ese es el título de la religión de ellos, cristianismo ortodoxo, así se llama, cristianismo ortodoxo. Y tienen una liturgia parecida a los católicos romanos, tiene algunas diferencias, ¿no? La palabra ortodoxo significa correcto. En español sería el cristianismo correcto. Cristianismo ortodoxo, así se llama. Hubo un tiempo, haciendo un poco de historia, cuando en Grecia también se practicaba el catolicismo romano, por así decirlo, romano, ¿no? Históricamente, y lo digo porque históricamente el cristianismo ortodoxo llegó a ser rival en un tiempo para acá, específicamente desde el año 1054 para acá, llegó a ser rival históricamente del catolicismo romano, ¿no?
En ese año, en el año 1054, hubo un evento del cristianismo establecido por Constantino que hizo que se dividiera el cristianismo establecido por Constantino en dos partes. Uno, el cristianismo católico romano, y la otra división establecida de los cristianos establecidos según el gobierno, entonces la religión cristiana ortodoxa. Como ustedes saben, y voy a hablar un poco de esto, unos minutos, como ustedes saben, Constantino, cuando se apoderó del imperio, llegó a ser emperador absoluto y único, ¿no? Él, ya siendo supuestamente cristiano, no quiso establecer su capital en Roma, sino que la hizo en Grecia y llamó el lugar Constantinopla. Llamó el lugar en Grecia. Y con el pasar del tiempo, entonces el obispo allí en Constantinopla, la capital de Roma ahora, en Grecia, llegó a tener mucha popularidad, famoso y mucha autoridad entre las demás iglesias del mundo. Pero el obispo que estaba, o el pastor que estaba en Roma, no quiso quedarse atrás tampoco. Y él también reclamaba cierta autoridad por supuestamente seguir la tradición del apóstol Pedro en Roma, ¿no? Entonces comenzaron los conflictos entre estos dos obispos que eran los más importantes del cristianismo establecido por Constantino en ese entonces. Los conflictos, las discusiones, las diferencias, tanto así que en el año 1054 los dos, el uno al otro, se excomulgaron. El obispo de Constantinopla le dijo al de Roma, tú quedas fuera de la iglesia, y el obispo de Roma le dijo al de Constantinopla, tú quedas fuera de la iglesia. Y se dividieron. El obispo de Roma decía que ellos eran la tradición correcta del cristianismo, ¿no? Y también lo de Constantinopla decía. ¿Por qué? Bueno, ellos tenían una ficha importante, que es que tanto Grecia, Constantinopla, como Roma, las dos naciones quedan en Europa. Y el cristianismo llegó por primera vez a Grecia por el apóstol Pablo. ¿Saben a qué ciudad llegó? Filipos. La primera comunidad cristiana en Europa la inició el apóstol Pablo en Filipos. La primera comunidad, los primeros cristianos de Europa comenzaron en Filipos, en Grecia. Y ahí entonces nosotros estamos ahora mismo, ¿no?, con esta comunidad de cristianos en Europa, en Filipos. Y Pablo entonces escribe esta carta. Pablo y Timoteo, siervos de Cristo Jesús. Hoy vamos a ver este saludo inicial. Estudiaremos algo del autor, a quiénes se dirige y por qué se dirige el apóstol Pablo allí. Una de las particularidades de esta carta, si se dieron cuenta, es que el apóstol Pablo no hace referencia a su apostolado. En otras cartas ustedes han leído que dice, yo Pablo, apóstol de Jesucristo, y comienza entonces a hablar. Aquí no. Sabemos que al apóstol Pablo no le gustan los títulos, ¿no? Más adelante ustedes saben que él va a decir en el capítulo 3, pero todo lo que para mí era ganancia lo he estimado como pérdida por amor de Cristo. Claro que él había sido llamado por Dios, y claro que él era apóstol por delegación directa de Cristo, pero él no abusaba de su autoridad. Y normalmente cuando el apóstol Pablo hace referencia de su apostolado es porque necesita recurrir a su autoridad para ordenar y corregir ciertas prácticas, como la iglesia de Corinto, ¿se acuerdan? Allí el apóstol Pablo tuvo que comenzar su carta diciendo, yo soy apóstol de Jesucristo. Ustedes saben todos los problemas, las prácticas erróneas y las doctrinas erróneas que estaban practicando o siguiendo la iglesia de Corinto. Así que
Es más, bueno, el apóstol Pablo tuvo que recurrir y decir que él era apóstol, que él era apóstol. Y mucho más cuando en Corinto estaban diciendo que él no era apóstol, cuando él había iniciado esa iglesia. Pero aquí no, aquí no. Aquí él no necesita apelar a su autoridad. Dicen algunos comentaristas que esta carta es la más personal y familiar escrita a una iglesia por el apóstol Pablo. Una carta de amistad. Amistad. Por eso no tiene que decir yo soy apóstol. Dentro de unos minutos vamos a seguir hablando más sobre eso, ¿no? Pero aquí el apóstol Pablo también menciona a Timoteo. Pablo y Timoteo. ¿Dónde conoció el apóstol Pablo a Timoteo? Hechos 16, 1, 2 al 3, 1, 2 y 3. Pablo llegó a Timoteo a Derbe y Listra, y estaba allí cierto discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, del cual hablaban elogiosamente los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Pablo quiso que este fuera con él y lo tomó y lo circuncidó por causa de los judíos que habían en aquellas regiones, porque todos sabían que su padre era griego. El apóstol Pablo, como ustedes saben, perseguía las iglesias antes de ser seguidor de Jesús. Él tenía la misión, según cuenta él mismo, de acabar con los seguidores de Jesús. Bueno, aquí lo vemos en Hechos 16, una vez más, entonces, en su misión, recorriendo, predicando el evangelio e iniciando iglesias cristianas. Y ahora conoce a Timoteo y se lo lleva también. Timoteo recibió el entrenamiento directamente del apóstol Pablo. Timoteo llegó a ser uno de sus más fervientes y leales colaboradores. Hay 2 cartas dirigidas a él, como ustedes saben, ¿no? 2 cartas dirigidas a él cuando fue pastor allá en Éfeso. Y ninguno de los compañeros de Pablo recibió tan admirable elogios por su lealtad a él, al apóstol Pablo. Precisamente, aquí en Hechos 16, que acabamos de leer, una vez sale Pablo y Timoteo con otros también, Lucas, Silas, también salen de allí. Pasaron a unas ciudades en Asia, pero no pudieron hacer mucho allí por la gran oposición que había, y llegaron a Macedonia, a Grecia, él y Timoteo, y los demás, Lucas y Silas, en Grecia. ¿Se acuerdan que ahí fue donde, antes por la oposición, Pablo tuvo una visión de un hombre que le decía que pasara a Macedonia, o sea, a Grecia, y después ahí llegaron a Filipos? Así que los hermanos en Filipos conocían muy bien a Timoteo, conocían que el apóstol Pablo y Timoteo habían iniciado allí la obra cristiana, predicado el evangelio, los primeros. Así que seguro que estaban contentos de escuchar que Timoteo también estaba allí con el apóstol Pablo al escribir la carta. Ellos eran siervos de Cristo Jesús, dice, siervos de Cristo Jesús. Siervos de Cristo. No apóstol aquí, sino siervos de Cristo Jesús. De igual manera, Pablo sabía que si era apóstol de Jesucristo, era para servir a los demás y no para demandar privilegios. Cualquier título que Dios nos dé, cualquier cargo, cualquier responsabilidad que tengamos, tiene el único propósito de servir al resto de la iglesia. Es el único propósito, servir al resto de la iglesia. Hoy día, en muchas iglesias, muchos líderes, ustedes saben, ya han escuchado, creen que ser siervo de Dios es algún título que les da privilegios sobre los demás. Y ahora tenemos al siervo de Dios, ¿no? Y los demás aplaudiendo. Hasta donde yo sé, o hasta donde sabemos, y es lo que modela aquí el apóstol Pablo, un siervo es el que sirve a los demás. Ese es un siervo, el que sirve a los demás. La palabra siervo, precisamente, que en el griego es la palabra, si la traducimos literalmente, sería esclavos. Y habían niveles de esclavos. Esta palabra aquí, esclavos, es la más baja. Tiene la connotación de la esclavitud más baja que había en ese momento.
viene de una palabra en su raíz que hace referencia a básicamente a algo que está atado, algo o alguien que está atado, como estos esclavos que se ataban como propiedad. Precisamente, al momento de escribir esta carta, el apóstol se encontraba bajo arresto domiciliario en Roma, se cree. Estaba bajo arresto. ¿Saben? A veces se dice que el apóstol Pablo escribió tal carta estando preso, o se dice de esta carta que en Filipos, que la carta del gozo, que Pablo estaba preso, pero realmente sí estaba preso, estaba bajo arresto, pero no estaba en un calabozo, en una celda oscura, no, estaba en una casa, estaba en un cuarto, bajo arresto, no podía salir, estaba preso, bajo arresto domiciliario. Ahí estaba el apóstol Pablo. El ser siervo de Cristo lo había llevado a estar bajo arresto. Él estaba bajo arresto. Timoteo no estaba bajo arresto, pero los dos eran siervos de Cristo Jesús. Estar Pablo atado a Cristo lo llevó a más de una ocasión estar atado con cadenas. Nosotros tenemos que recordar que somos esclavos atados al Señor de igual manera. Pero no atado con una cadena de castigo que nos aprieta y que nos inflige dolor. Esa no es la idea. Esa no es la idea. La idea es que estamos atados a Él como esclavos, pero con una cadena de gratitud infinita y con una cadena de amor sin medida para con Él. Un cristiano, un seguidor de Jesús, es un siervo, un esclavo que está atado. En este caso específico, nosotros a Él. Y por lo tanto no somos dueños de nuestra vida. No somos dueños de nuestra vida. Lo que nosotros decimos que es nuestra vida, no es nuestra vida. Es su vida, es la vida de Él, es de Él. Ustedes han escuchado a personas decir, o quizás ustedes mismos han dicho alguna vez, yo hago con mi vida lo que yo quiero. Ni siquiera lo que dicen esos son dueños de su vida, ¿no? En Éxodo aprendimos eso cuando salió el pueblo de Israel de Egipto. O eres esclavo de Faraón o eres esclavo de Dios. O tu dueño es Faraón, solamente hay dos dueños y ninguno de los dos eres tú. Tu dueño es Faraón o tu dueño es Dios, Cristo Jesús. Tenemos que mencionar que el apóstol Pablo, cuando dice siervos de Cristo Jesús, hablando de él y Timoteo, recordamos que Pablo era el líder, en este caso, el que guiaba a Timoteo, el padre de Timoteo, mayor que Timoteo. Timoteo era el hijo, el menor, pero ante Cristo, los dos, ante Cristo, el único Señor es Cristo Jesús de ellos. No había más nadie. Ambos eran siervos, esclavos de Jesús. Dice J. Parker, dice, los Alpes son grandes montañas entre sí, pero son menos que granos en relación con el mundo. La Tierra, un gran globo en sí mismo, es una pizca de luz para las estrellas más cercanas. El comerciante importante de un pueblo pequeño se pierde en una gran ciudad. La manera correcta de ser conscientes de nuestra medida adecuada y de castigar nuestra ambición es mirar a la persona más elevada de todas. El gran ser humano se reduce a sus proporciones adecuadas cuando mira al Creador. Si esta iglesia es del Señor, entonces hay un solo Señor. Y es Cristo Jesús. Todos tenemos diferentes responsabilidades, sí. Todos tenemos diferentes habilidades, sí, que Él nos ha dado. Pero hay una sola voluntad a la que obedecer. La de Él, la del Señor. Todos somos siervos del Señor.
Sigue diciendo el apóstol Pablo allí a todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos, incluyendo a los obispos y diáconos. Filipos era ahí en Hechos 16. Filipos menciona el mismo Lucas en el versículo 12, no lo vamos a leer ahora, pero él menciona allí que Filipos era una ciudad principal en Macedonia, en el resto de Grecia, principal. Filipos era una colonia romana, inclusive, de hecho. Eso significa, ser una colonia romana significa que era una Roma en miniatura. Una Roma en miniatura. Nosotros tuvimos aquí algo parecido, como, la zona del Canal, ¿se acuerdan? Que era parte de Estados Unidos. O que era Estados Unidos, más bien. Así, algo parecido era Filipos con respecto a Roma, ¿no? En la ciudad, era la ciudad favorita de los soldados romanos jubilados. Y por eso tampoco allí se pagaba impuestos para Roma. Los que nacían allí en Filipos, que quedaba en Grecia y no en Roma, tenían la ciudadanía romana por nacimiento, ¿no? Así de importante era Filipos. Entonces, aquí, esta carta la dirige el apóstol Pablo, Timoteo, a Filipos. El apóstol Pablo inició esta iglesia, la referencia está en Hechos 16, 12 al 40, no lo vamos a leer. Allí Pablo inició la iglesia junto con Lucas, Silas, Timoteo. ¿Se acuerdan que ellos empezaron a predicar el evangelio allí? ¿Se acuerdan? Llegaron allí, predicaron el evangelio. Hubo una mujer que estaba poseída por un demonio, la liberaron de eso. Fueron a la cárcel, ¿se acuerdan? Ahí cantó Pablo en Filipos, cantó Pablo y Silas en la cárcel, cantaron, fueron liberados. Ahí el carcelero allí se convirtió, ¿no? Lidia, ahí escuchando el evangelio, también se convirtió allí. Entonces, ahí tienen a los 3 primeros miembros de la iglesia en Filipos, de la iglesia bautista en Filipos, ¿no? Así comenzó. Él le escribe a los santos. Estos son, por supuesto, para este tiempo, ya años después, cuando comenzó su obra allá, cerca del año, entre el año 49 y 51, después del nacimiento de Jesús, fue que se inició esa obra allá. Ahora, años más adelante, escribe esta carta a los santos que están allá, ¿no? Que se reunían, los cristianos, todos que se reunían para adorar a Dios, allá eran los santos. Esta es una iglesia amiga, estos santos, otra vez, vale la pena mencionarlo, es una iglesia amiga que amaba el apóstol Pablo. Si leyeron la carta, la iglesia de Filipos era una de las iglesias que le enviaba al apóstol apoyo, dinero para ayudarlo en todas sus necesidades frecuentemente. Él amaba a esta iglesia. Y una de las razones principales, precisamente, del apóstol al escribir esta carta fue para agradecerle a ellos la última ayuda que le habían enviado con Epafrodito, como vamos a ver más adelante también. Esta iglesia había estado con el apóstol desde el comienzo, como vamos a ver también más adelante, la próxima semana, desde el comienzo. Era un privilegio ser de Filipos. Era un privilegio ser filipense, pero definitivamente el mayor privilegio era ser santo, dice ahí Pablo, en Cristo Jesús. La palabra santo no significa sin pecado. Los santos no son aquellos que se portan bien. Los santos no son aquellos que toda su vida se dedicaron a ayudar a otras personas dándole comida. Santo significa apartado, separado. Somos santos porque Dios nos ha llamado a vivir exclusivamente para hacer su voluntad. Somos apartados.
llamados y apartados para vivir exclusivamente haciendo su voluntad. Por eso somos santos en Cristo Jesús. Ser santo, tenemos que recordar que no es requerimiento para ser de Cristo. Se requiere ser de Cristo para ser santo. Por eso dice el apóstol Pablo aquí que somos santos en Cristo Jesús. Y por eso la Biblia menciona que una de las marcas principales de los que son de Cristo es que son santos. ¿Cómo las demás personas saben que soy un verdadero cristiano? ¿Cómo? ¿Porque menciono mucho la Biblia? ¿Porque voy todos los domingos a la iglesia? ¿Al templo? Todo eso es bueno, pero no. La respuesta es no. Sabrán que soy un verdadero cristiano, o deben saber que soy un verdadero cristiano, según la Biblia, porque vivo exclusivamente para hacer la voluntad de Dios. Soy santo. Somos santos. Esa es la manera correcta en que las demás personas deben saber, deben conocer que cada uno de nosotros somos de Cristo. Ahí también menciona el apóstol Pablo, se dirige también hace un saludo particular a los obispos y a los diáconos. Obispos y diáconos. Obispos. ¿Saben que hay tres palabras? Yo creo que ya lo hemos mencionado. Hay tres palabras en el Nuevo Testamento que se usan de manera intercambiable: pastores, obispos y ancianos. Pastores, obispos y ancianos. Se refieren a la misma persona. A la misma persona. En la Biblia no se enseña, por supuesto, que estos eran diferentes niveles de liderazgo. No se enseña eso en la Biblia. Sino que se enseña que eran la misma persona, dependiendo o haciendo o cumpliendo con su responsabilidad, dependiendo de con cuál responsabilidad estaba llevando a cabo. Por la misma persona. Pastores, obispos, ancianos. Por ejemplo, Hechos 20:17 dice el apóstol Pablo: desde Mileto mandó, Lucas del apóstol Pablo, desde Mileto mandó mensajes a Éfeso y llamó a los ancianos de la iglesia. Llamó a los ancianos de la iglesia. Cuando dice que llama a los ancianos de la iglesia, no se refiere a las personas con cana, con bastón. No se refiere sino a los pastores. A los pastores. Más adelante, en el siglo 28, dice, precisamente, fíjense, ahí lo comprueba: tengan cuidado, le dice a los ancianos de la iglesia, de sí mismos y de toda la congregación en medio de la cual el Espíritu Santo les ha hecho obispos. Llama a los ancianos y le dice que ustedes son obispos para pastorear, pastor, la iglesia de Dios, el cual Él compró con su propia sangre. En 1 de Pedro 5, 1 y 2, lo mismo, dice el apóstol Pedro: por tanto, a los ancianos entre ustedes exhorto yo, anciano como ellos y testigo de los padecimientos de Cristo y también participante de la gloria que ha de ser revelada, pastoreen. Los ancianos, pastoreen. Los ancianos son pastores, son los pastores. Entre ustedes, velando por Él, no por obligación, sino voluntariamente, como quiere Dios, no por la avaricia del dinero, sino con sincero deseo. La palabra velando, obispos, ¿no? En 1 Timoteo y también en Tito, no lo vamos a leer, pero ahí se habla de los requisitos de los ancianos, de los obispos, para pastorear. Otro texto que también quiero mencionar, que no quiero pasar por alto y aprovechar para mencionar, es Santiago 5:14, donde dice: ¿está alguien entre ustedes enfermo? Que llame a los ancianos de la iglesia y que oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Llamen a los ancianos. ¿A qué ancianos se refiere?
No a los viejitos con cana, sino a los pastores de la iglesia. Pastores, ancianos, obispos. Aquí la palabra obispo, que hace referencia aquí Pablo, significa inspeccionar. Obispo, inspector, vigilante, supervisor, guardián. Y fue dada a los ministros del evangelio, los pastores, los líderes, los que están al frente, porque ejercían este cuidado sobre las iglesias. Eran designados para supervisar, velar, vigilar la iglesia. Esa es tarea de un pastor. Vigilar, estar pendiente, supervisar. Obispos, pastores, obispos, ancianos, nada más, de manera intercambiable. Obispos, pastores, ancianos. Nuestra confesión de fe explica lo que la Biblia nos enseña sobre este tema de esta manera. Capítulo 26, sobre la iglesia, párrafo 8. Una iglesia local, reunida y completamente organizada de acuerdo con la voluntad de Cristo, está compuesta por oficiales y miembros. Y los oficiales designados por Cristo para ser escogidos y apartados por la iglesia, así llamada y reunida, para la particular administración de las ordenanzas y el ejercicio del poder o el deber que Él les confía, a lo que los llama para que continúen hasta el fin del mundo, son los obispos o ancianos y los diáconos. Pablo menciona dos oficiales. Y es que solamente hay dos oficiales en la iglesia: los obispos y los diáconos, los pastores y los diáconos, los ancianos y los diáconos. Solamente hay dos oficiales, no hay más. No hay más. Solamente hay dos oficiales, pastores y diáconos. Pastores y diáconos. Esto quiere decir que cualquier otra responsabilidad o cualquier otro cargo que haya en la iglesia debe estar bajo uno de estos dos oficiales. Pastores y diáconos, no hay más, no hay tres. No hay, hermanos, iglesia, no hay pastores, diáconos y ministros de alabanza a las naciones. No hay eso. No hay eso. En ninguna parte de la Biblia vemos que la música, o vemos a cantantes yendo de país en país haciendo tour de conciertos. Todas las responsabilidades, todos los cargos están bajo uno de estas dos oficiales, de los pastores o de los diáconos. Todo lo que vemos en la Biblia son servicios enfocados en la iglesia local. En la iglesia local. Trabajando todos en la iglesia local. Los pastores se encargan del servicio de toda la enseñanza bíblica de la iglesia. Es por eso, son obispos. Es por eso, por ejemplo, que los pastores deben estar vigilando, inspeccionando toda enseñanza que se dé en la iglesia. Toda enseñanza. Si alguien va a dar una enseñanza, los pastores deben primero aprobar, ver lo que se va a dar. Si los niños van a recibir tal enseñanza, los pastores deben inspeccionar, ver, vigilar qué es lo que se va a dar. Si las mujeres van a dar una enseñanza, no pueden, no deben. Los pastores deben vigilar lo que se va a enseñar. Aprobar lo que se va a enseñar. Hay requisitos que se deben cumplir. Ya lo vimos, ¿no? Para tanto los pastores y también los diáconos. No solamente es el carisma, no solamente es sentir un llamado. Hay requisitos que se deben cumplir también. También vale la pena mencionar que en ninguna parte de la Biblia dice que los hombres deben ser los pastores
Porque los pastores deben ser solamente hombres porque sean más inteligentes que las mujeres. Ese no es el argumento. Por supuesto que creemos que los pastores deben ser hombres y mujeres. Pero nunca hemos enseñado, nunca se enseña que la razón es porque los hombres son más inteligentes que los hombres. Eso no enseña la Biblia. De hecho, aquí hay más mujeres y esposas inteligentes que sus esposos. El apóstol Pablo, enseñando sobre quién debe dirigir la enseñanza en el contexto de reuniones generales de la iglesia, dice, 1 Timoteo 2, 12 y 13, yo no permito que la mujer enseñe ni que ejerza autoridad sobre el hombre, sino que permanezca callada. ¿Por qué? ¿Por qué? Versículo 13, ¿por qué? ¿Cuál es la respuesta? ¿Cuál es el argumento, Pablo? ¿Por qué? Porque Adán fue creado primero y después Eva. Ese es el argumento, el principio del orden de Dios. No por cultura. Pablo no dice, no es que estamos en una cultura, ustedes saben, antigua, más adelante, en el siglo XXI, ya cuando las mujeres ya sean más, trabajen más. No. El principio de orden. El hombre debe ser, no importa el contexto, el hombre debe ser y está llamado por Dios para liderar en la adoración familiar como en la adoración pública también. Aquí, donde estamos hoy también. Ese es el contexto más amplio de por qué los pastores deben ser hombres. Porque todos los hombres somos llamados a liderar en la adoración, tanto familiar como también aquí en la adoración pública. Porque Dios le dio a Adán el deber de dirigir a su familia ya cuando estaba en el Edén. Por eso. Los diáconos también esta palabra significa servir, todos somos llamados a servir, pero vemos en la Biblia que hay ciertas personas identificadas como los servidores de la iglesia. Esto entonces se encargan del área material de la iglesia, todo lo que tenga que ver con lo físico, lo material de la iglesia, ¿no? Los diáconos no gobiernan la iglesia, los pastores sí, pero ellos tienen la responsabilidad entonces de servir a la iglesia de Cristo a través de todo este aspecto, ¿no?, de lo material, físico, que la iglesia necesite. Así que, hermanos, oremos. Siempre lo menciono, cada vez que me acuerdo o cada vez que sea el momento justo para hacerlo, oremos. Hermanos, hermanas, oremos. Nunca dejemos de orar. Para que Dios llame a hombres. No solamente para que llame a hombres, también para que los califique también para servir. Ore. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y Señor Jesucristo. Que la gracia y la paz que proceden de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes. Esa es la idea. Que la gracia y la paz que proceden de nuestro Padre Dios y de nuestro Señor Jesucristo sean con ustedes. Gracia y paz. Siempre en eso. Nunca lo van a encontrar en orden inverso. Siempre va a ser gracia y paz. Nunca van a encontrar que diga paz y gracia. Siempre va a decir gracia y paz. Ese va a ser el orden que vamos a encontrar en la palabra de Dios. Primero gracia y después paz. ¿Por qué? Porque no puede haber paz si primero no hay gracia. La paz es el resultado de la gracia. Dice Thomas Watson, una es la raíz, la otra la flor. La paz es el agua dulce que destila de un corazón lleno de gracia. Gracia y paz.
Hay muchas marchas, sí me acuerdo de esto, hay muchas marchas por la paz, ¿no? En nuestro país. Y vendrán más marchas por la paz. Pero lo que debe haber, y eso nos incumbe a nosotros, lo que debe haber no es marcha por la paz, lo que debe haber es más predicación del evangelio de la gracia, para que así se manifieste el evangelio de la paz entonces. Más predicación del evangelio de la gracia. La palabra gracia era el saludo de los griegos, gracia. Y aquí Pablo entonces menciona o une dos saludos. Gracia, que es el saludo de los griegos. Paz, que era el saludo de los judíos. Gracia tiene que ver con gozar de favor. Gracia. Gozar de favor, que es lo contrario de estar en una condición desfavorable. Gracia. Gracias. Cuenta con favor. Esa era la intención del saludo, ¿no? Que goces de favor y no que estés en una condición desfavorable. En el cristianismo, este favor viene del Padre, como dice Pablo allí, del Padre y del Señor Jesucristo. Este favor viene de allí. Nosotros gozamos de ese favor que proviene de ellos. Es estar favorecido por el Padre y por el Señor, por nuestro Padre y por nuestro Señor. Por supuesto, entendemos que un favor es algo inmerecido. Es el favor inmerecido de Dios. Gracia dice que es el deseo y el poder que Dios nos da para ayudarnos a responder a cada situación de la vida de acuerdo a su voluntad. Gracia es el deseo y el poder que Dios nos da para ayudarnos a responder a cada situación de la vida de acuerdo con su voluntad. Es un apoyo infalible en todos los problemas y angustias. Que te baste mi gracia. Su gracia basta. No importa por lo que estés pasando o por lo que vayas a pasar mañana o esta semana. Es un apoyo infalible. La gracia no solo la recibimos una vez al Dios darnos lo que no merecemos, o sea, el infierno, sino que es otra vez, apoyo infalible, divino, con el que contamos día a día, sin el cual no podríamos resistir ni el sufrimiento ni al pecado. Necesitamos la gracia de Dios, la necesitamos una vez más, un día más, para no pecar. Y si pecamos, la necesitamos para arrepentirnos. Y para obtener el perdón de Dios también. Necesitamos la gracia de Dios para amarnos unos a otros. Amar a nuestro cónyuge, amar a nuestros hijos, amar a nuestros familiares, a nuestros vecinos. A las personas que son ásperas contra nosotros. Para amar a Dios, para amar la palabra de Dios. También necesitamos gracia, su gracia. La gracia de Dios, según la Biblia, es la fuente de nuestra elección y salvación. Romanos 11:5. La gracia es la fuente de nuestro llamamiento. Gálatas 1:15. La gracia es la fuente de nuestra justificación. Romanos 3:24. La gracia es la fuente de nuestra fe. También Hechos 18:27. La gracia es la fuente del perdón de nuestros pecados. Efesios 1:7. La gracia es la fuente de nuestra consolación. Según de Tesalonicenses 2:16. La gracia es la fuente de nuestra esperanza también. Según de Tesalonicenses 2:16. Somos lo que somos por la gracia de Dios. ¿Dónde estaríamos, hermanos y hermanas, si no fuera por la gracia de Dios? ¿Dónde estaría hoy si no fuera por la gracia de Dios? ¿Saben ustedes dónde estaría yo hoy si no fuera por la gracia de Dios? En el río de Pacuara, divirtiéndome ahora mismo. Divirtiéndome, pero directo al infierno. Lo contrario a la gracia, ¿qué es? La desgracia. Podemos estar en una situación de desgracia con respecto a tesoros terrenales.
es verdad, pero no con respecto a los tesoros celestiales. No. Paz, el saludo de los judíos, e Irene en griego, de ahí viene el nombre Irene, que quiere decir la armonía de todas las cosas, armonía de todas las cosas, paz. ¿No? Por lo tanto, hay en el mismo término que se enseña la verdad eterna de que el hombre solo puede, o la persona solo puede estar en paz cuando está en armonía con el Padre y con el Señor de todo. Por eso la paz es, en primer lugar, la reconciliación con Dios. Entonces, nuestros deseos se armonizan con la voluntad de Dios. Y cuando nuestros deseos se armonizan con la voluntad de Dios, sucede que estamos confiando en la persona más confiable del universo y de la eternidad. Esa es la realidad que vivimos como cristianos. La paz del Padre y del Señor se nos da para no tener aflicciones, no. Se nos da en medio de las aflicciones. Por la gracia resistimos, por la paz no nos desesperamos. Hermanos, este saludo, gracia y paz a ustedes, gracias a ustedes y paz. Este es el saludo que contiene el Evangelio. Cuando nos saludamos, gracia y paz, es más que palabras de cortesía. Cuando nos saludamos así, gracia y paz, estamos compartiendo mutuamente lo que Dios ha hecho con nosotros. El Evangelio, cómo Dios nos salvó y cuál es nuestra relación con Él hoy y para siempre. Dice Thomas Watson otra vez, cuando saludamos a nuestros amigos, no podemos desearles una bendición mayor que la gracia y la paz. De parte de nuestro Señor Jesucristo, dos imágenes del único Dios. Nuestro Padre, Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo. De nuestro Padre proceden todas las cosas. Nuestro Señor es dueño de todas las cosas. Filipenses 1:7, hermanos, en la parte final, dice, todos ustedes son participantes conmigo de la gracia. No solo los filipenses, también nosotros participamos de la misma gracia. Por eso el título de esta serie es Participantes de la Gracia. Participantes de la gracia. Esta carta nos recordará que participar de la gracia es Cristo nuestro vivir y el morir, ¿qué es? Ganar. Se nos recordará nuestra misión en medio de una generación torcida y perversa, en medio de la cual ustedes resplandecen como luminares en el mundo. Se nos recordará el amor por la iglesia de Cristo. Se nos recordará que si tenemos que perder todo por conocer más a Cristo, vale la pena, porque el premio del supremo llamamiento de Dios es en Cristo Jesús. También se nos recordará que no hay afán en este mundo que la paz de Dios no pueda calmar. Y que al mismo tiempo que nos servimos los unos a los otros, Dios cubrirá todas nuestras necesidades también. Y por supuesto, lo más importante, se nos recordará que nuestra esperanza en Cristo es verdadera y que Él cumplirá su obra en nosotros. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Padre, gracias por permitirnos llegar hasta aquí. Así como pedimos, Señor, tu dirección en el libro de Éxodo, también pedimos tu dirección ahora en esta carta de Pablo a los Filipenses, Señor. Padre, abre nuestros ojos, danos amor por tu palabra, que podamos ver a Cristo como Él lo es todo para nosotros. Padre, ayúdanos, danos de tu gracia, Señor. ¿Cuánto la necesitamos, Señor? Padre, que tú
Abre nuestro corazón, Señor, nuestros ojos a la luz de tu palabra, tus promesas, Señor. Y que podamos poner toda nuestra confianza, nuestra esperanza, Señor, en ti, en tu palabra, Señor, ahora y siempre. Para ayúdanos, que esta semana, que no sabemos lo que nos espera, que podamos experimentar más real tu gracia y tu paz, Señor, entre nosotros. Gracias, Señor. Amén.